Y ahora, en estado de situación, la opinión de Neri Pinato. Bien, mucha gente se comunicó con nosotros durante el día de ayer, o porque no pudieron escuchar el programa, o porque les llegó los datos de lo que habíamos hablado, justamente sobre los números que desnudaban la realidad de la educación pública uruguaya. Una educación pública que alguna vez provocó que nuestro país fuera definido en el mundo como la Suiza de América. El verdadero plan de equidad que tuvo en otro tiempo nuestro país y que nos igualaba a todo, por lo menos en cuanto a posibilidades. Naturalmente, los seres humanos, cada uno tiene su propia individualidad y que nos da nuestra identidad. En ese contexto de los números que mostré ayer a modo de un informe, les decía que el gran reformador uruguayo José Pedro Varela, hace casi 150 años atrás, sostuvo que la mayor difusión de la educación en el pueblo produce la disminución de los crímenes y los vicios. Vean ustedes, 150 años atrás, la claridad conceptual del rol que jugaba la educación como civilizatoria de una sociedad. Pero no conforme con esta definición, José Pedro Varela también dijo que un pueblo ignorante no puede tener sino gobiernos que estén en relación con su ignorancia. ¿Y por qué rescato esta frase vareliana? Bueno, porque esta es la base, la razón de lo que se hizo y se sigue haciendo, porque esto no ha cambiado en el país, por lo menos desde el año 1958 a la fecha, con una breve interrupción, que hay que decirlo, fue en la época de la dictadura cívico-militar acá en el Uruguay entre 1973 y 1985. Hace mucho tiempo, insisto, por lo menos desde 1958 a la fecha, que la educación pública uruguaya claramente se ha transformado en un proceso de adoctrinamiento, que es la antítesis de lo que debe ser la educación. Educar, y de ahí viene hasta el concepto de la palabra, es enseñarle a alguien a ser libre, a tener criterio, a tener libre albedrío, a pensar por sí mismo, a ser crítico. Amén de darle, obviamente, las herramientas técnicas para poder insertarse en el mercado laboral y un sistema de valores con la cual poder convivir en una sociedad. Pero por sobre todas las cosas, la base del conocimiento que transmite el proceso educativo es generar hombres libres. Generar hombres libres. La antítesis de lo que es el adoctrinamiento, que significa ver la realidad desde un solo punto de vista, la más de las veces totalmente equivocado, por el simple hecho de ser un solo punto de vista. Hace décadas que nuestras jóvenes generaciones han padecido un verdadero lavado de cerebro, esclavas de un proyecto político que tuvo su razón de ser y se implementó en el país en los últimos 15 años. Basado en el pensamiento político de un filósofo comunista italiano llamado Antonio Gramsci, que decía que la conquista del poder cultural siempre debe ser previa a la del poder político si se pretende que ese poder político dure mucho en el tiempo. Y acá hay números a modo de síntomas que demuestran claramente que ese objetivo lo lograron con todo éxito. Más allá de que han perdido el poder político el año pasado. Pero ¿quién, como permanentemente denuncia Javier Bonilla, quién puede dudar que siguen aferrados al poder cultural y siguen teniendo la sartén por el mango en la educación pública uruguaya? Uno ve estos números que les voy a mostrar a continuación
y le parece mentira que alguna vez nuestro país fuera llamado la Suiza de América. Hoy, un 25% de nuestros escolares no están capacitados para entrar al liceo. Es decir, los gurises que llegan, los niños que llegan a sexto año de la escuela, 1 de cada 4 no tiene los conocimientos suficientes para pasar al siguiente nivel educativo. A pesar de que como mínimo pasaron 9 años de su corta vida en la escuela, entre los 6 años curriculares de la escuela y los 3 años de los preescolares. 56% de los niños que están en sexto año de la escuela no saben dividir ni multiplicar. Ya en el liceo, 53% repite primer año en Montevideo y un 40% de promedio en el resto del país. ¿Pero qué les está pasando a nuestros gurises? Que de golpe sus neuronas no hacen más sinapsis. ¿Qué les pasó? ¿La naturaleza les cambió la cabeza? Para nada. Son las verdaderas víctimas de este proceso alienante que los estupidiza y los condena a un futuro de la nada en pro de un proyecto de eternización política. Pero les sigo dando números para que ustedes entiendan esta realidad. 65% no termina tercer año del liceo. Estoy hablando de los gurises en la educación pública, ¿no es así? 80% no termina sexto año del liceo. Pero si tomamos nada más que los gurises de los hijos de la familia más humildes, que nos deberían faltar a una sola hora de clase del liceo, porque la única herramienta que los hijos de la familia más pobres tuvimos en la vida para salir adelante, y digo tuvimos porque yo me incluyo en eso. Yo soy un hijo de esa educación. Un increíble 96% de los gurises, hijos de las familias más pobres, no termina el liceo. ¿Qué podemos esperar del futuro de esos gurises sin la herramienta educativa? En poco más de 2 generaciones hemos pasado del primer lugar en rendimiento escolar en América del Sur junto a Chile al último lugar. Al último lugar, lo dije ayer. Si esto fuera en las eliminatorias para un mundial, si Uruguay estuviera último entre los 10 países de América del Sur, sería un escándalo. Sería un escándalo. No habría programa del tipo que sea que no estuviera hablando de eso. Estamos últimos en algo que es muchísimo más importante que el fútbol. ¿Quién habla de esto? ¿Quién habla de esto? Acá en estado de situación. 58% de nuestros gurises entre 18 y 25 años ni estudian ni trabajan. 50% según un estudio encargado por el Banco Mundial de nuestros gurises no tienen ninguna preparación técnica para trabajar. 42% de los gurises de 15 años no tienen los aprendizajes básicos necesarios para integrarse a la sociedad. Y más de la mitad de los gurises de 15 años no saben leer, sí, aunque ustedes no lo crean, no saben leer, no saben deletrear un texto, no saben el contenido del texto, no saben analizarlo, no saben pensarlo, por lo que yo les decía, que ese rol fundamental de la educación. No tienen esa capacidad de pensar lo que están leyendo. Y si vamos a las ciencias matemáticas, imagínense, superamos el 80% de gurises que no alcanzan el umbral de competencia en ciencias matemáticas. Y piensen ustedes también lo que esto significa a nivel de la brecha social, que cada vez más el poder estará en manos de cada vez menos. Recuerdo cuando Mujica asume el 1 de marzo del 2010 y dijo aquella gloriosa frase, educación, 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 y que todos aplaudían a rabiar, todos. Los blancos y los colorados aplaudían a rabiar en el Parlamento, creyéndole a Mujica. Y yo al otro día hablé con un amigo que tenía justamente en el Parlamento en ese entonces, y le digo, te vi que aplaudiste a rabiar a Mujica. Y dice, sí, fue glorioso lo que dijo, glorioso lo que dijo. Digo, ¿vos le creés? Mujica no tuvo nada que ver con todo este proceso de destrozo de la educación en el país. ¿Y vos creés que de golpe va a pasar
a la otra punta y va a rescatar la verdadera educación. Digo, te felicito por tu ingenuidad. Pasó el tiempo y lamentablemente ese paso del tiempo me demostró que yo no estaba equivocado. Lamentablemente, muchas veces nuestra complicidad es más culpable que la acción de los que han llevado adelante este destrozo de la vida de miles de nuestros gurises, que son los que vienen de más abajo. Soy Neri Pinato y esto es Estado de Situación. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos con angustias en el alma por lo que le han hecho al pueblo. ¿Cómo puede andar un hombre que no ve al otro contento, que ve niños en la calle sin escuela, cartoneros, gorrioncitos desnutridos, ojos tristes, analfabetos, que ve madre mendigando sin honor y sin respeto?